Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir desarrollando otro aspecto muy importante de Yeshua y la ley. Recordamos el pasaje que hallamos en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, que nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De hecho, mi querido hermano y hermana que me escuchas, nuestro amante Creador y Redentor está haciendo referencia, además de la ley, a algo que le fue dado a los profetas. Y como hemos estado desarrollando anteriormente, fue a Moisés, el siervo que Yahweh escogió para darle ordenanzas y leyes al pueblo de Israel. Recordamos también lo que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema, en esa profecía de Malaquías para el tiempo del fin. Malaquías capítulo 4, verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esa profecía, de acuerdo al capítulo 4 de Malaquías, está englobada para el advenimiento del día de Yahweh. Y como decíamos en nuestro anterior tema, ha venido ya nuestro amante Salvador. ¿Tuvo lugar ya ese evento? No, ¿verdad que no? De ahí la importancia de poder entender la ley de Moisés, que está vigente todavía. 30 años después de la muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro amante Salvador, Pablo, bajo inspiración divina, en su carta dirigida a los hebreos, que va dirigida también para cada uno de nosotros, en el capítulo 10, verso 28 nos dice: el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Vamos a ver hoy, hermano y hermana, la ley de Moisés. Y vamos a abrir el libro de Levítico, capítulo 26, verso 46. Allí leemos lo siguiente: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Es evidente, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que Moisés aquí está recapitulando esas ordenanzas y esas leyes que le fueron dadas a él en forma personal para que pudiera transmitirla al pueblo de Israel. Vamos a ver cuáles eran esas leyes. Por ejemplo, observamos en Éxodo capítulo 25, verso 8, lo siguiente. Éxodo capítulo 25, verso 8. Nos dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es evidente, mi querido hermano y hermana, que muchos de nosotros aceptamos la enseñanza del santuario, ¿verdad? Esa enseñanza del santuario está dentro de la ley de Moisés. Seguimos adelante. El libro de Levítico. Allí nos habla acerca de las ofrendas por el pecado dentro de esa enseñanza del santuario. Y nos dice claramente cuáles eran las ofrendas y los sacrificios que se tenían que llevar por causa de los pecados.
Pregunto, ¿eran pecados voluntarios o pecados involuntarios? La Biblia me dice que eran pecados involuntarios, pecados cometidos por hierro, pecados cometidos por ignorancia. ¿Entendemos la enseñanza del santuario? Seguimos avanzando y en el capítulo 11 del mismo libro de Levítico aparecen las leyes acerca del consumo de los animales considerados como limpios o inmundos. ¿Verdad? ¿Acaso usted come cualquier clase de animal? ¿O tiene preferencia y sigue los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura? Y si come carne, ¿está comiendo carne de animales limpios? Un servidor hace ya 31 años que es totalmente vegetariano. No consume nada de origen animal. Sigo los consejos que hallamos en la Escritura, que fue la dieta original dada al Creador del universo para el ser humano. Y fue la misma dieta que se le dio al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto rumbo hacia la tierra prometida. Santuario, animales limpios, dentro de la ley de Moisés. Otras leyes, leyes de higiene, leyes morales. Todo eso lo hallamos en el libro de Levítico. Y usted está observando parte de la ley de Moisés. Y en el capítulo 23 del mismo libro de Levítico hallamos las fiestas solemnes de Yahweh, los tiempos del Creador. No voy a entrar a desmenuzar cada una de ellas, sino la importancia de poder entender cuáles eran esas leyes de Moisés. Santuario, animales limpios, leyes de higiene, leyes morales, las fiestas solemnes. Y hay algunos que dicen, no, las fiestas solemnes fueron abolidas. Fueron dadas por el pueblo de Israel. Son un yugo de esclavitud. Pregunto, ¿el obedecer al Creador del universo puede ser un yugo de esclavitud? ¿Acaso no es el pecado el verdadero yugo de esclavitud? Y Él desea que a través de ese amor que tenemos que demostrarle a Él, guardando todos sus mandamientos, y no está haciendo referencia solamente a los 10, sino a los mandamientos dados, inclusive a Moisés, que es parte de esa ley que está vigente todavía, y que como consecuencia de ese amor, nosotros guardemos sus mandamientos. Muchos guardan parte de esta ley de Moisés, y sin haber profundizado en el tema dicen, no, la ley de Moisés fue abolida, la ley de Moisés ya no sirve, la ley de Moisés fue para los judíos. Entonces sigamos siendo gentiles, despreciemos la doctrina del santuario, comamos cualquier tipo de alimento animal, sea el que sea, y entonces podemos decir que la ley de Moisés fue abolida. Pero el único prejuicio que hay contra la ley de Moisés no es la ley de Moisés que se guarda, sino es contra las fiestas solemnes de Yahweh. Y la primera gran fiesta solemne es cada día de reposo. Algunos dicen, bueno, en las fiestas solemnes se sacrificaban corderos. Es verdad, se sacrificaban corderos. Pero no se sacrificaban corderos también en el mismo día de reposo. ¿Verdad que sí? Es evidente, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que Satanás está haciendo una gran obra para intentar que ni tú ni yo podamos obtener el conocimiento de la verdad que hallamos en la Sagrada Escritura. Y por desconocimiento de esa verdad que hallamos en la Escritura, ser hallados engañados, mentirosos, presumiendo creer la verdad, cuando estamos alejados de ella, al estar violando parte de esa ley de Moisés que usted está guardando, pero que por ignorancia, voluntaria o involuntaria, está violando una parte de esa ley
Y el profeta Malaquías nos dice en el capítulo 4, verso 4, haciendo referencia para el tiempo del fin, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el apóstol Pablo, para este tiempo presente, nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana? La ley de Moisés, usted está guardándola en parte. Usted está guardándola en parte si se opone al conocimiento de esta verdad. Usted la está guardando en parte. Y Santiago dice, capítulo 2, verso 10. El apóstol Santiago nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo lamentable, amigo y amiga que me escuchas, es que siempre nos han enseñado de que solamente tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Sin embargo, el Salvador dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y tanto Malaquías como Pablo nos están hablando acerca de la importancia de la ley de Moisés hasta el tiempo del fin. Veamos otra cita, hermano y hermana que me escuchas, para poder ir entendiendo la importancia que tiene la ley de Moisés. Deuteronomio, capítulo 4. Allí también Moisés está recapitulando, recordando al pueblo de Israel todas las verdades. Y en el capítulo 4 de Deuteronomio, versos 44 y 45 nos dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Evidente, hermano y hermana que me escuchas, la ley de Moisés, los 10 mandamientos fueron escritos con el propio dedo de Elohim en 2 tablas de piedra. Todas las otras leyes, ordenanzas y estatutos lo recibió Moisés cuando estuvo aquellos 40 días y 40 noches en el monte conversando con el Creador del universo. Allí él recibió leyes, ordenanzas y estatutos que después la transmitió al pueblo de Israel. Pero veamos una cosa muy importante. Veamos Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versos 24 al 26. Para que vean la importancia de la ley de Moisés. ¿Dónde fue colocada? Para que podamos entender la solemnidad de esa ley. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Miren si tenía importancia la ley de Moisés, amigo y amiga que me escuchan. Si está vigente todavía los 10 mandamientos que fueron colocados dentro del arca, la ley de Moisés fue colocada junto al arca, en el lugar santísimo, para que ningún pecador pudiera transgredirla, para que pudiéramos sentir amor al Creador y guardando todos sus mandamientos. Veamos otra cita. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, nos dice lo siguiente. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios,
de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ahora yo pregunto, si el Salvador dijo que este evangelio del reino, este evangelio eterno, tenía que ser predicado a todos los moradores de la tierra, este evangelio es la plena observancia a los 10 mandamientos y la observancia a la ley de Moisés que componen el evangelio eterno. Para que tú y yo, por amor a Él, guardemos sus mandamientos y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Desobedecer un punto de la ley, la sentencia será muerte, porque todos los demás mandamientos serán echados también sobre nuestra carga, tal como hemos leído en Santiago capítulo 2, verso 10, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué decisión estás tomando, amigo y amiga que me escuchas? Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.